Tengan todos muy buenos días, hermanos. La paz esté con cada uno de ustedes. En este día me ha tocado meditar acerca del Evangelio de este día viernes. Y el Evangelio está tomado en San Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 45 en adelante. Y todo lo hacemos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dice el Evangelio, versículo 45 en adelante. Dice: Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes de que estaban ahí, actuando. Les declaró: Dios dice en la Escritura, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de acabar con él, al igual que las autoridades de los judíos, pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, en el Evangelio de este día, Dios nos habla muy directo al corazón. En el versículo 45 podemos ver que dice la palabra de Dios que Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban ahí actuando. Podemos ver, primer acto de nuestro Señor Jesús, que cuando Él entra al templo, Él entra y cuando ve a esos comerciantes, Él lo primero que hace es expulsarlos, echarlos de ahí fuera. Porque el templo no se utilizaba para eso. En el Antiguo Testamento el templo se utilizaba para adorar, se utilizaba para ir a dar gracias. Pero ¿qué lo habían hecho? Muchos comerciantes habían acudido ahí para ofrecer sus productos y todo eso. Vemos en el versículo 46 que Jesús les declaró, dice la palabra de Dios. Dios dice en la Escritura, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Algo muy claro que nosotros vemos, que nuestro Señor Jesús les declaró que su casa es casa de oración, casa de adoración, de contemplación. Ahora ese era el templo de antes, el templo superficial, pero ahora el templo que nosotros debemos que cuidar, que nosotros debemos que mantener siempre libre de todo eso, es nuestro templo interior, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida. Porque es a donde Él habita, es en nuestro corazón. Porque la palabra de Dios dice que Él entró y vio a los comerciantes, vio a muchos de ellos que estaban actuando. Y dice que les declaró, mi casa será casa de oración. Y dice, y sigue, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. ¿En qué la habían convertido? En un refugio de ladrones, donde se aprovechaban de la gente. Ahora ese era el templo superficial, pero ahora el templo interior, ¿qué es lo que nosotros debemos que hacer? Nuestro corazón ahora debe que ser una adoración al Padre, una oración al Padre. Hoy ya no debe que ser una cueva de ladrones, ya no debe que ser algo que está corrompido por el pecado. Ahora nuestro interior debe que ser un templo santo, un templo entregado a Cristo, a donde habite la presencia del Espíritu Santo, a donde habite la presencia de Dios. A eso es lo que nos llama la palabra de Dios en este día, este evangelio muy hermoso, que nos llama a que nuestra casa debe que ser un refugio, pero para el Espíritu Santo, debe que ser un refugio para que todas las cosas de Dios estén habitando ahí, que no sea un refugio de ladrones, que no sea un refugio de corruptos, que sea un refugio de la presencia de Dios vivo habitando en nosotros. En el versículo 47 dice, Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de acabar con él, al igual que las autoridades de los judíos, por las enseñanzas que nuestro Señor Jesús daba, por lo que Él hizo en ese acto, expulsando a todos los comerciantes y echando fuera a todos los que habían utilizado el templo así. Todas las autoridades, dice, todos los maestros de la ley buscaban, dice, el modo de acabar con él. Eso es lo que vemos cuando nosotros enseñamos la palabra como debe de ser. Que muchas veces las personas van intentando parar, pero la palabra de Dios, la verdad, como está escrita, nosotros sí la debemos que enseñar. Nosotros debemos que actuar como nuestro Señor Jesús. Debemos que actuar siempre con amor, pero también debemos que ir así como Él hizo,
muchas veces también nosotros debemos que denunciar todo eso lo que Él hizo. Porque lo que Él hizo en el versículo 45 y 46 es algo muy poderoso, algo muy grande que solo Él puede hacer. Y Él puede hacer en nuestro interior. ¿A qué nos llama el versículo 46? A que nosotros entreguemos nuestro corazón para que sea nuestro Señor Jesucristo el que venga y limpie todo nuestro interior. Que limpie de toda impureza, de todo pecado que pueda haber, de toda mancha. Que nuestro Señor sea el que venga y limpie, así que expulse todo lo que hay dentro de nosotros, que es del pasado, que es del mundo. En el versículo 48 dice: pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Algo muy grande y algo muy hermoso. Que todo el pueblo lo escuchaba y dice que y estaba pendiente de su palabra. Eso es lo que pasa. Que cuando las personas ya saben y conocen los hechos de esas personas, ya nadie puede tocarlas. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está con él, porque la presencia de Dios acompañaba a nuestro Señor Jesús. Asimismo, como lo acompañaba a su Hijo, también a nosotros nos acompaña. Nosotros como predicadores, nosotros como servidores de Cristo, también la presencia de Dios nos acompaña. Por eso el Evangelio nos llama a que primeramente nosotros liberemos nuestro corazón, que nosotros entreguemos nuestro corazón a Cristo, para que seamos un templo donde habita la presencia de Dios, donde habite el Espíritu Santo de Dios. El Evangelio de este día es algo muy hermoso y es un Evangelio de llamado para cada uno de nosotros. Que entreguemos nuestro corazón y que lo hagamos un templo de adoración, de contemplación y de oración hacia el Padre. Pues mis hermanos, eso ha sido todo en este día. Y pues la paz esté con cada uno de ustedes.